Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Nuevamente es para mí un privilegio el poder abrir las escrituras con ustedes y meditar en esta tarde. Gracias porque han dedicado un tiempo bastante amplio para aprender el libro de los Salmos. Bueno, hermanos, estamos proponiendo que la iglesia pueda estudiar la Biblia de una manera seria y comprometida, de una manera sistemática. Aunque sabemos que esto requiere un poco de esfuerzo y de trabajo, hermanos, hay que pagar el precio. Debemos resistir la tentación de leer la Biblia nada más de forma espiritualista, de abrirla y tomar aplicaciones para nuestra vida, porque hemos aprendido, hermanos, a través del libro de los Salmos, que cuando nos dedicamos y cuando somos disciplinados en el estudio del contexto, de la gramática, de la historia, pues obviamente vamos a sacar mejor provecho y va a haber menos riesgo de que saquemos el texto fuera de su contexto. Parece sorprendente, hermanos, que en este tiempo de pandemia ha habido mucha comunicación por todos los medios. Nos han estado bombardeando con diferentes mensajes. Y es triste y lamentable ver cómo hay personas que tergiversan las escrituras usando pasajes de Apocalipsis o de Daniel para engañar a la humanidad. Y pues hay muchas personas que están siendo arrastradas con esta enseñanza. Entonces, hermanos, con el estudio de la Biblia queremos proponer y ponerles algunas herramientas a la iglesia para que pueda interpretar la escritura. Entonces, hermanos, queremos a manera de ejemplo usar el libro de Salmos, ya que este ejercicio no solo se debe hacer con este libro, sino con todos los libros de las escrituras. Todos los 66 libros de la Biblia deben ser estudiados en su contexto y a la luz de la historia y de la gramática y del recurso retórico y de toda la información social que vivía, que permeaba alrededor de los primeros escritores y a través también de alrededor de los primeros receptores o lectores. Así que, hermanos, pues sin más preámbulos, sean bienvenidos en esta hora. Vamos a tener una pequeña oración pidiendo al Espíritu Santo que tome dirección de nuestras vidas en esta hora y que el mensaje que vamos a llevar a ustedes sea de bendición y les pueda servir en su crecimiento y en su madurez en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tenemos, Señor, de abrir tu palabra. Y gracias te damos por todos los medios que hoy tenemos, los recursos que nos permiten conocer un poco más, Señor, de la Biblia. Gracias te damos y rogamos que todos los que hoy podamos participar de este estudio, Señor, seamos bendecidos y lo más importante, Señor, que lo podamos llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, rogamos la intervención de tu Espíritu, Señor, porque nosotros somos finitos, somos limitados, Señor, pero por eso te necesitamos, Padre, para comprender lo que tú nos has enseñado a través de este libro. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a proceder en este momento. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y van a tener al respecto mi presentación. Ya estamos aquí. Bienvenidos, hermanos, a la lección número 5, clasificación de los salmos. Y hemos estado aprendiendo que Dios quiere que sus hijos aprendan a través de la clasificación. A este trabajo de ordenar y de agrupar le llamamos ciencia. Y por eso decimos que la Biblia también requiere ese tipo de trabajo. Con razón se le ha llamado, ¿verdad?, las ciencias bíblicas. Hay de aquellos que no les gusta leer, que no les gusta hacer este trabajo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Debemos, como decía, pagar ese precio de estudiar las escrituras y debemos resistir la tentación de leer la Biblia solamente como un libro espiritual que tiene mensajes para nosotros solamente, sin que queramos leer y trabajar un poco más el texto. Así que, hermanos, bienvenidos y vamos a entrar en esta hora en lo que ya hemos venido enseñando. Hay por lo menos en el libro de los Salmos 10 divisiones, si lo podríamos llamar así, o 10 géneros literarios que agrupan a todos los 150 salmos. Así que uno de nuestros trabajos como estudiantes comprometidos de la Biblia sería buscar en qué clasificación entra cada salmo. Tenemos los himnos o cantos de alabanza, que ya explicamos, la súplica individual, los cánticos de acción de gracia, las lamentaciones o salmos imprecatorios, y hoy pretendemos enseñarles acerca de los salmos reales y mesiánicos, los salmos históricos, los salmos alfabéticos
o acrósticos, los didácticos o sapiensales, los de orientación y de desorientación y los salmos quiásmicos. Hemos ido aprendiendo acerca de estas divisiones que encontramos en el libro de los salmos. Estaba pensando un poco, hermanos, que el salterio está clasificado más o menos como nuestro himnario, solo a Dios la gloria. Quienes tienen este himnario ya se habrán dado cuenta que hay al final unas divisiones donde nos enseñan, en la medida de que vas estudiando el himnario te das cuenta que hay ciertas secciones para diferentes periodos de la liturgia cristiana. Hay cantos para Semana Santa, para bodas. Entonces, de esa manera nosotros conocemos nuestro himnario, ¿verdad? Cuando ahorita en el mes de la familia hay una sección donde hay algunos cantos que tienen que ver con la familia y entonces los tomamos de esa manera y así aprendemos. Espero que puedas conocer tu himnario y lo mismo pasa con el himnario del pueblo judío. Estas 10 divisiones se encuentran ahí, solo que no están escritas y que es trabajo nuestro poder clasificar estos 150 poemas. Este es un trabajo hermoso, hermanos, cuando amas la escritura. Yo creo que no es un trabajo pesado. Deberíamos pedirle al Señor que esto sea algo que nosotros disfrutemos, como dice el Salmo número 1, ¿no? Bienaventurado aquel que se deleita y disfruta la ley del Señor, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que así tengamos, hermanos, el deseo en pleno siglo XXI, en medio de tantas distracciones, el amor por estudiar la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos entonces a aprender un poco sobre los salmos reales o salmos mesiánicos. Probablemente algunos otros autores lo presenten separado, quizás puedas encontrar alguna clasificación de salmos mesiánicos solamente, es posible, pero en esta ocasión decidimos unirlos porque creemos que estos salmos reales apuntan a una realidad superior o una realidad mayor que tiene que ver con el reinado mesiánico de nuestro Señor Jesús. Bueno, este género dentro de los salmos tiene como figura central al rey o a la dinastía real de Israel, es decir, a los que sucedieron o a los que van a tomar el cargo para gobernar a Israel o a su familia. Y fíjense, hermanos, que estos salmos son muy apasionantes. Yo en lo personal, si tuviera la oportunidad de haber estado en ese mundo antiguo, lo primero que hubiera hecho es disfrutar de estas procesiones reales, ¿verdad? Sin duda ha de haber sido un espectáculo poder ver cuando un rey era entronizado o ungido. Dicen los que conocen la cultura que los reyes se ungían el sacerdote usaba un cuerno muy grande lleno de aceite y era derramado sobre el rey o sobre el sacerdote, y entonces, hermanos, sin duda era algo sumamente eh, atractivo, ¿no? para la vista, y cómo ellos vivían en torno a estas fiestas ceremoniales, en torno al rey, ¿verdad? Era una figura muy importante. Entonces, estos salmos destacan este tipo de perspectiva. Y tenemos aquí entonces una lista: el Salmo 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132 y 144. Todos esos salmos nos van a hablar de este tema. A los escritores de esta colección de salmos les interesa seguir la vida y las actividades del rey. Es decir, cuando son entronizados, hay cantos o alabanzas, ¿verdad? Cuando había esta sucesión o un rey llegaba a un nuevo rey tomaba el trono, pues había mucha fiesta y mucha alegría y sin duda muchos salmos y muchos cantos. Cuando había bodas también se solía entonar himnos y hay plegarias. Tú vas a darte cuenta que a veces el pueblo o un salmista o un orante está pidiendo que Dios bendiga al rey, que Dios lo traiga con bien de la guerra, y está suplicando que Dios pues muestre su misericordia. Y hay salmos de acción de gracias, ahí no terminé de escribirlo, pero son salmos donde agradecen a Dios porque el rey ha regresado victorioso de la guerra y entonces todo el pueblo está contento debido a que Dios ha mostrado su misericordia con el rey y por ende con la nación. Pero hermanos, ligado a esta cultura del rey, dice que está la esperanza mesiánica. Es decir, el pueblo por muchos años esperó a su Mesías.
Ya ustedes se darán cuenta, hermanos, que a partir de Génesis en adelante, ¿verdad? Hay un clamor de esperar a un rey, a un libertador que salve al pueblo de su condición. Pues cuando avanzó la historia, cuando el pueblo fue cautivo y regresaron, ¿verdad?, de la cautividad, ellos creían que nuevamente aparecería un rey como Salomón o como David en tiempos de Jesús, así esperaban ellos, que hiciera su aparición y que los librara del yugo romano. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? Jesús vino de una manera mansa, montado en un pollino, y vino a mostrar una clase de reinado diferente. Pero, en fin, esta esperanza ya palpitaba ahí en el libro de los Salmos. Estos salmos fueron interpretados por la iglesia como salmos mesiánicos. Al paso de la historia, pues cuando se estudian estos salmos y ahora con el contenido que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, pues llegamos a la conclusión que en una realidad mayor estos salmos apuntaban directamente a la persona de Jesús. Aunque tengo que hacer una salvedad aquí, hermanos, porque como les decía, hay algunos que con el interés de ver a Jesucristo en la Biblia, pues a veces intentan desvirtuar un poco la escritura, ¿no? Obviamente, si alguien va a predicar de un salmo mesiánico, de los que ya enseñamos atrás, o algún otro, tendría por lo menos presentar el contexto vital de quien escribió. Es decir, cuando los salmistas escribieron, hermanos, ellos no estaban, pues en cierta medida, pensando en el Mesías, ¿no? Ellos escribieron desde una realidad histórica, tal vez hicieron un canto para un rey, pero que el Espíritu Santo, por su gracia y por su amor, lo utilizó para que su aplicación completa y final terminara en la persona de Jesucristo. Pero entonces, hermanos, no solo porque es mesiánico yo voy a estar hablando de Jesús y de lo que Jesús hizo, sino que debo buscar esa conexión entre la aplicación cristocéntrica a la vida de Cristo y no dejarme llevar por esto, ¿verdad? Sino que presentar a la comunidad o a la iglesia todo el contexto en el que se escribió este salmo, ¿no? Porque a veces podemos cometer ese error. Se puede ver en los salmos al Mesías con su triple oficio, según este teólogo. Ya sabemos cuál es el triple oficio de Cristo. Jesús fue rey, fue sacerdote y fue también un profeta o una víctima sufriente. En el Salmo 2 podríamos encontrar el reinado de Jesús. Ahí ustedes lo pueden leer con calma. Habla de que Jesús es rey y se aplica a su reinado. Él es sacerdote, dice la Biblia en el Salmo 110:4, que según el orden de Melquisedec, que esa idea se va a explicar en el libro de Hebreos, y también aparece como una víctima sufriente en el Salmo número 22. Hemos llegado a entender por la teología que Jesucristo fue sacerdote porque fue nuestro intermediario al Padre y además Él fue la ofrenda que se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, si notan, ahí vamos a encontrar presente ya estos elementos que nos apuntan a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un ejemplo de un salmo real, el Salmo 45. Se supone que fue entonado o fue escrito para una boda de un rey. Le voy a dar lectura hasta el versículo número 5 y tú trata de imaginarte o de visualizar esa cultura en torno a los reyes. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y por último, en esa frase entonces vemos que este canto está dirigido directamente al rey y en el versículo 1 dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. El trabajo del predicador entonces será presentar a la iglesia el contexto histórico en que este salmo fue escrito y pues obviamente al final hará una aplicación cristocéntrica o mesiánica donde el versículo 2 puede referirse, ¿verdad?, a la persona de Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre.
este es un salmo mesiánico que puede tener una aplicación en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es el trabajo que la iglesia también, hermanos, debe estar atenta a lo que se le predica, porque es impresionante, hermanos, que vivimos en una cultura donde a la iglesia solamente le interesan los sermones temáticos. Cuando hablamos de un sermón expositivo, donde se propone historia, donde se propone un contexto social, muchas veces la iglesia no le gusta. Cuando comencé mi ministerio me propuse predicar sermones expositivos y entonces la iglesia no estaba donde me tocó ministrar, no estaba muy preparada para estos tipos de sermones y entonces yo veía que les era un poco complicado seguir los temas expositivos. Y cuando llegaba un predicador y daba un sermón temático quedaban encantados, ¿no? Y decían qué bonito sermón, pero solamente apelaba, ¿verdad?, al oído y no había un trabajo exegético, ni un trabajo histórico, ni social del texto. Entonces, hermanos, yo creo que la iglesia debe exigir un poco más a los predicadores. Mínimo, si un predicador trae un salmo, tú esperarías que él te ponga un contexto de dónde se escribió ese salmo, cómo se aplica a la realidad histórica del salmista, cómo lo vivió él, cómo lo manifestó, y de ahí trazar un puente para nosotros en la actualidad. Porque de lo contrario, hermanos, tendemos a desvirtuar las escrituras y entonces le explicamos a la iglesia lo que nosotros queremos o lo que la iglesia quiere oír en vez de lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Así que, hermanos, tengamos un poco de cuidado y seamos más conscientes al respecto. Seguimos aprendiendo entonces de estos salmos después de este paréntesis. Quienes escribieron este tipo de salmos usaron términos sagrados para referirse al rey que vendría. Ningún rey de Israel llenó estas cualidades. Sí, obviamente desde su cosmovisión ellos estaban pues hablando del rey que en turno del pueblo de Israel, pero pues el Espíritu Santo trabajando a través de estos hombres pues usó esta capacidad de los poetas para aplicarlo entonces a la persona de nuestro Señor Jesús. Tenemos aquí en el Salmo 2.7 un ejemplo muy claro. Dice este salmo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense, lo que está diciendo el escritor es una aplicación directa a Dios, a la Trinidad. Nosotros hemos entendido en teología que el Padre engendró al Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, que fueron eternamente engendrados, ¿verdad? Esas son esas categorías teológicas que a veces nos cuesta entender, pero aquí dice, yo te engendré hoy. Eternamente el Hijo fue engendrado. Nosotros ya lo conocemos por esa teología, pero este salmo lo presenta muy bien y no se aplica a ningún rey, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo estaba usando a los escritores. Y tenemos, por ejemplo, el Salmo número 2 como ejemplo, y tenemos la referencia en el Nuevo Testamento para que sea llamado un salmo mesiánico. Eso es una clave. Todo salmo mesiánico va a tener una referencia dicha por un profeta, por un apóstol en el Nuevo Testamento. Y también aprovecho para presentarles a ustedes un fragmento de la Biblia de las Américas. Ahorita explico por qué puse aquí este pasaje. Vean Hebreos 1.5, que es nuestra referencia del Salmo 2. Dice el escritor, hace una pregunta: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ahora noten que en esta Biblia la peculiaridad es que al tomar la cita del Antiguo Testamento, ellos lo ponen en mayúscula. Y así está para cada pasaje. Aquí tenemos otro en la esquina, ¿verdad? Hay otra referencia en los Salmos. Y lo ponen en mayúscula para que tú puedas seguir la lectura y puedas entender que está usando un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, es una buena Biblia que te puede ayudar para poder ir viendo cuando hay un hebraísmo, es decir, cuando se cita un pasaje de la Biblia o una referencia del Antiguo Testamento y es aplicado en este caso a la persona de Jesús. Entonces, hermanos, ahí está. Si quieren comprar esta Biblia o si estás pensando en comprar una de estudio, esta sería una buena Biblia. Bueno, pasamos entonces ahora a los salmos históricos. Y como les decía, pues a veces la historia no nos gusta mucho porque son datos y son narrativas,
Pero mira lo que dice este comentario. El pueblo hebreo amaba la narración, es un pueblo narrativo y en especial les encantaba contar y leer la historia de Dios para con su pueblo Israel, cómo Dios los había amado, los había tomado, siendo una nación pequeña, desde Abraham, ¿verdad?, hasta su asentamiento en Canaán y al llegar a la monarquía. Todo esto, hermanos, es historia. De hecho, gran parte del Antiguo Testamento está presentado en narrativa o en prosa. Así que, hermanos, si no te gusta leer las novelas y si no te gusta leer las sagas, más vale que vayas desarrollando ese amor por este tipo de lectura, porque el Antiguo Testamento está prácticamente plagado de este tipo de literatura, hermanos. Así que pues tenemos que aprender a narrar, no hay de otra. Y tenemos una serie de salmos. El 78 narra de Éxodo hasta la monarquía, desde el Éxodo hasta la monarquía. Ahí tú te vas a dar cuenta cómo el escritor, de una manera poética y magistral, va a trazar la historia, ¿verdad? En un solo salmo, en unos cuantos versículos de la Biblia, va a comprimir esos libros históricos. El Salmo 105, desde Abraham hasta la conquista de Canaán. El Salmo 106, desde Egipto hasta los jueces. Y el Salmo 136, desde la creación hasta la tierra prometida. ¿Qué te parece? De la tierra prometida. Entonces, ahí tenemos esta colección de salmos que van a servir para nuestra lectura de la Biblia. Así que, hermanos, ahí tenemos. ¿Quieres estudiar la historia de Israel de manera resumida? Vea estos salmos porque nos van a enseñar mucho de esta historia. Y tenemos ahora, por último, los salmos acrósticos. ¿Qué es un acróstico? Es una composición poética en que las líneas se ordenan conforme a la letra con que comienza la primera palabra, con el propósito de formar una palabra, una frase o secuencias de letras de un alfabeto. Y aquí tengo un ejemplo para que quede más ejemplificado estos salmos. Tengo aquí un acróstico de la palabra amor y el poeta dijo: al mirarte olvido respirar. Así muy bonito, ¿no? Entonces dense cuenta que la palabra, que cada frase o cada letra comienza con el acróstico. Entonces estos salmos están presentados de esa manera con un objetivo. En la cultura hebrea era usado para llamar la atención y para la memorización, ¿sí? Cuando tú lees uno de estos salmos, va a empezar con la primera letra. La primera frase va a empezar con la primera letra del alefato hebreo o del alfabeto hebreo, que es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así se van hasta que terminen todo el alfabeto. Por eso reciben este nombre. Cuando era pequeño y leía el Salmo 119 y leía las letras, yo pensaba que eran nombres de personas. Yo pensé que era un joven, ¿no? Yo pensé que Aleph, Bet, Gimel, Dalet eran personas, pero no, son las letras del alfabeto hebreo. Nos muestran la versatilidad del poeta y la flexibilidad del idioma. Es decir, esto me encanta, hermanos, porque como nosotros sabemos, la Biblia no cayó del cielo, ni tampoco es un libro mágico que alguien encontró ahí en el campo y dijo: ay, ya me encontré el libro de los Salmos y están ordenados, y Dios le dictó a los hombres, sino que Dios utilizó, hermanos, de manera orgánica al escritor, utilizó su cultura, su capacidad poética, y aún en esa flexibilidad Dios permitió que fuera la palabra del Señor, cuidó el producto, y vemos entonces que el idioma, hermanos, también se puede moldear, y nosotros también debemos ser creativos, hermanos, al predicar, al hablar, somos llamados también. ¿Por qué no hacer un salmo? Alguna vez escuché a un pastor que decía que como esos grandes hombres que conocieron a Dios, pues plasmaron a través de un canto o de una oración. Y él nos preguntaba cuántos salmos habíamos escrito o cuántas canciones habían brotado de tu adoración a Dios y de tu puño y letra, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que tenemos creatividad, Dios nos los ha dado y debemos ponerla en práctica. Tenemos entonces una lista de salmos acrósticos, que son el 9, el 10, el 25, el 34, el 37, el 111, el 112, el 119 y el 145. Y bueno, hermanos, pues vamos a estudiar un salmo real, el salmo número 101. Voy a pedir que abras tu Biblia en la versión que tú tengas. Y por favor, vamos a leer el salmo número 101. Yo me voy a
ahorrar en esta hora mucho tiempo, no voy a poner el bosquejo, no voy a poner el contexto vital, ni cómo se utilizó el salmo, así de manera, podemos decir, no me voy a explayar, porque con ustedes yo ya he hecho esto en otros salmos. Hoy quiero ir un poco más directo al texto y hacer aplicaciones más directas de este Salmo 101. Pero bueno, así de manera rápida, ese salmo es un salmo real y nos presenta una declaración de propósitos de un rey, de vivir de acuerdo a la moral de Dios. Es decir, un hombre de Estado que se planta ante su comunidad o ante la multitud a la que Dios le ha llamado, y entonces él describe a través de este documento cómo se va a comportar, cuál va a ser su agenda o cómo él pretende vivir en su casa. Es como una ceremonia de entronización, se puede entender, no sabemos a cabalidad si fue cuando este rey recibió el trono o el cetro para reinar, o como dice aquí, o hace hincapié a una fiesta donde el rey expone al pueblo a conducir su gobierno con integridad. Algo así como un informe de gobierno donde él está diciendo qué va a hacer y cómo se va a comprometer con ese pueblo. Entonces vamos a ir directamente a nuestro salmo. Voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes. Y ahora vamos a buscar en el Salmo 101. Ok. Y aquí ya tengo el Salmo 101. Ya lo tengo subrayado, ya lo he estado estudiando. Y vamos a abrir otra versión para que tengamos pues una traducción dinámica aquí a la par de nuestra Biblia. Es un salmo muy conocido para algunos, espero que para la mayoría. Ahora, hermanos, vamos a empezar con el versículo número 1 porque este salmo abre con un canto y una alabanza al Señor. El versículo 1 es literalmente hímnico, es una doxología y dice: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones, dice esta versión. Y vamos a ir a la Reina Valera 60 en el versículo número 1 y ahorita vamos a compararlas. Dice de esta manera: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Así leemos en la Reina Valera 60. Ahora, hermanos, estas dos palabras, misericordia y juicio, son cruciales para el desenvolvimiento de todo el salmo. Es como que si todo lo que va a decir este rey, o toda su agenda que va a proponer a la comunidad, es en base a la misericordia y el juicio. Ahora, como que nosotros no decimos normalmente misericordia y juicio cantaré, como que no se entiende. Ya hemos dicho que la palabra misericordia es la palabra Gesed. Es la palabra Gesed que habla de solidaridad, de amor, de la bondad, de la lealtad y del compromiso de Dios para con su pueblo. Entonces, como misericordia y juicio cantaré, tiene que quedar muy bien entendido esa frase. Y entonces nos vamos a una traducción dinámica que nos dice: cantaré de tu amor y de tu justicia. Lo que está diciendo el salmista es: voy a cantar de tu solidaridad y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones por esas características que tú muestras y que tú despliegas para con tu pueblo. Y ese texto, hermanos, es importante entenderlo porque va a guiar todo nuestro pensamiento de esta hora para entender la dinámica del salmo. Entonces regresamos y noten que subrayé aquí algunas palabras que tienen que ver con, que son sinónimas. Dice el salmista: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré yo en medio de mi casa. Ahora, hermanos, me gustó este salmo porque aquí subrayé una palabra que dice en medio de mi casa. Lo que a continuación va a decir el rey, hermanos, es que él va a vivir en integridad al interior de su casa, en su círculo íntimo. Bueno, cualquier otro rey que no hubiera sido de la nación de Israel no tenía por qué explicar lo que iba a hacer en su casa o cómo se iba a conducir dentro de su casa.
Luego a veces en nuestra cultura decimos, bueno, es que lo que pasa aquí adentro es mi casa y a veces por eso mucha gente quiere ya estar en su casa porque ahí quiere hacer lo que le plazca. O por lo menos que no nadie le interrumpa ni le diga nada, ¿no? Pero este rey está abriendo la puerta de su casa y la puerta de su corazón y dice cómo va a vivir. Y es interesante, hermanos, que él está proponiendo una ética. Aquí tenemos la palabra perfección, que él está diciendo que va a ser honrado. Es la palabra tamim, íntegro, perfecto, sin defecto e intachable. Fíjense que esto, hermanos, en base a la misericordia y el juicio del Señor. Es como decir, si Dios es misericordioso y si Dios es un Dios recto y de amor, entonces lo que exige de mí no es otra cosa más que perfección e integridad. Y entonces vamos a conocer el significado de la palabra integridad. Vamos a esperar que... Y es la palabra tom. Es integridad, rectitud, inocencia y salud. Entonces, hermanos, yo creo que este salmo lo podemos entonces traer a nuestros días diciendo que Dios espera de nosotros integridad. Esto quiere decir no que tengamos una doble vida, que allá afuera nos comportemos de una forma y que en casa vivamos de otra. Eso, hermanos, es un error que todos podemos cometer, de presentar una fachada o una careta y ya en nuestro hogar o en medio de nuestra casa, pues vivir de otra manera, ¿verdad? Ahorita que estamos en cuarentena, hermanos, es una buena oportunidad para que tú tomes este salmo y lo establezcas como un código de ética o de moral para tu familia, que ahorita vamos a ir desplegando, hermanos, cada cosa que dice este salmo. Nos está proponiendo entonces el de entrada, el vivir delante de la presencia del Señor y en respuesta al amor que Dios tiene para con nosotros, vivir de una manera íntegra al interior de nuestras familias. Y dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Vamos a leer qué dice la Nueva Traducción Viviente. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Y esto, hermanos, es muy importante para nuestros días. Ahorita en cuarentena se está reportando, hermanos, mucho problema de violencia familiar, mucho problema de ansiedad o de depresión. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos mirando? Dice aquí este salmista que él no va a mirar cosa injusta. Y vamos a ver la palabra injusta, que en hebreo es beliyakal, que quiere decir algo inútil, algo perverso o algo destructor. De ahí la Nueva Traducción Viviente que dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar o algo que es inútil, algo que no sirve para nada, o vano podría ser una traducción. Entonces, en esta integridad tiene que ver con lo que mis ojos miran, lo que mi corazón desea y lo que mi corazón anhela, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Dice en el 3, en la parte de abajo, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. En el versículo 4, nuevamente leemos, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Aquí describe entonces una clase de personas que él no va a admitir dentro de su casa y aquel que tiene un corazón perverso. Y vamos a ver qué es la palabra perverso. Aquel torcido, tramposo. Se apartará de mí, no conoceré al malvado. Entonces vamos a ver al malvado. Es presentado aquí, ¿verdad? Como alguien cruel, dañino, tacaño, envidioso, desagradable. Este salmista está diciendo que no va a permitir que ese tipo de personas vivan con él. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y el de corazón vanidoso. Ojos altaneros y de corazón vanidoso, precisamente habla de esta misma actitud del corazón. Alguien arrogante, alguien que le gusta humillar, que presume. Este tipo de actitudes, hermanos, no deberían estar también presentes en nuestros hogares como creyentes. El otro día predicaba yo, hermanos, de la importancia de cuidar nuestro corazón y de la importancia de andar en integridad, porque somos dados, hermanos, a fijarnos un poco más en lo exterior. A veces los padres están más interesados en la conducta del hijo y no en el corazón. Y en esta cuarentena, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que estas actitudes no glorifican a Dios? Tal vez hemos sido orgullosos, hemos sido vanidosos y tal vez los hijos se han conducido así. Algo que yo he visto, hermanos, en el tiempo que he ministrado es que cuando hay
papás que son orgullosos y vanidosos, esta misma actitud la van a comunicar a los hijos. Y los hijos, pues, por ende, serán de la misma manera. Entonces debemos optar, hermanos, por una conducta humilde, por una conducta enseñable, pidiendo que el amor de Dios venga a nosotros. Y como dice ahí, amando al prójimo, mostrándole amor, no mostrando infamia, como dice ahí en el versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo. Vamos a ver la palabra infama, que es la palabra calumnia, ¿no? Qué triste condición. Dios siempre está en contra de este tipo de personas que atacan al prójimo, que denigran al más vulnerable, porque como vimos al principio, Dios es justo y pide y demanda de nosotros la integridad. Entonces en el versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Al que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué precioso, hermano. La palabra perfección habla de alguien honrado. Fíjense, no está diciendo intachable. A veces, aunque sí tiene esa connotación de intachable, la palabra perfección en su primera acepción habla de alguien que es honrado, que es íntegro, es decir, que a veces reconoce que ha fallado y que tiene la intención de agradar a Dios. No se cree perfecto y no se cree alguien que es digno, que es moral, que no comete ningún error. Por el contrario, habla de una persona que se conduce con, con transparencia, que lo que dice sí es sí y lo va a vivir y no va a tener un doble discurso no va a predicar una cosa y va a vivir otra cosa, ¿verdad? Sino que él está de acuerdo viviendo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, es algo loable lo que dice este rey, el que ande en camino de la perfección, este me servirá. Y pregunto nuevamente, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué tal este tipo de ética? En el versículo 7 leemos, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Vamos a ver qué es la palabra fraude. Alguien que miente, que es engañoso. Estas palabras están precisamente en todo este salmo. Y la palabra mentira, engaño. Entonces notemos este salmo que está guiado por una ética de la integridad, una ética que Dios se merece porque Él es misericordioso y porque Él es bueno. Entonces dice el versículo número 8, termina de esta manera el rey, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Y es aquí, hermanos, donde ahora ha llegado el momento de aplicar este salmo a nuestro Señor Jesucristo, quien fue quien cumplió a cabalidad este salmo. Y lo primero que vamos a decir, hermanos, es que Jesús, con su vida aquí en esta tierra, nos mostró una vida de perfección. Nos mostró el amor al prójimo. Él no se presentó ante nosotros con una doble vida. De hecho, era muy diferente a los fariseos porque los fariseos predicaban una cosa, pero vivían algo totalmente diferente. Dice el Nuevo Testamento que estos hombres fueron llamados sepulcros blanqueados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en el exterior todos se confundían y pensaban que estaban viviendo a la altura del Evangelio, pero en su corazón había pues muchos motivos pecaminosos. No vivían de acuerdo a la piedad, no amaban al prójimo, no tenían esta misericordia que el Señor nos vino a modelar, un corazón humilde, un corazón manso. Y algo que entonces viene a nuestra mente es, hermanos, que cómo aplicar esto a nuestra vida. Yo quisiera proponer dos ideas. La primera idea es que ustedes puedan tomar el Salmo como una forma de código o para que su familia tenga una guía de cómo vivir. Hermanos, es interesante, como yo les decía, todo lo que el corazón del hombre está revelando en este tiempo. De hecho, hemos sido llamados y la iglesia tiene que estar alerta porque probablemente, hermanos, se venga una ola de violencia, una ola de depresión. Han estado reportando muchos abusos sexuales a menores por todo este tiempo de cuarentena y al parecer el Estado va a ser insuficiente para atender tanta gente en crisis que está recurriendo a las iglesias para que las iglesias estén preparadas con consejeros para ayudar y atender a esta necesidad que va a venir un poco después que pase la pandemia, cuando la gente se dé cuenta que ya perdió su trabajo, que sí, pues gracias a Dios fue salvado, pero que ahora tiene deudas que pagar y todo esto va a generar, hermanos, dinámicas muy confusas
Yo creo que antes de que eso suceda, hermanos, el creyente debe trabajar en su hogar, debe tener ideas, debe tener norte, debe tener una brújula que le indique cuál es el camino que debe seguir. Y creo que este salmo, hermanos, habla acerca del corazón, de la integridad, y es bueno que ustedes lo atesoren y que tomen lo mejor posible este salmo y que la actitud del rey sea la actitud de ustedes como padres y jefes de familia para guiar a su familia. Pero por otro lado, hermanos, también yo creo que debemos reconocer que el único que ha cumplido a cabalidad estos lineamientos aquí presentes fue nuestro Señor Jesucristo. De hecho, algunos escritores dicen que este poema se quedaba meramente en un poema ideal porque ningún rey vivió a la altura de este salmo. Y es probable, hermanos, que David lo haya escrito, que haya sido su meta, pero pues ya conocen ustedes la historia de David y de Salomón, pero Jesús vino para cumplir a la perfección este salmo. Y esa perfección que él ganó por su vida aquí en esta tierra, al morir en la cruz, puede ser también, hermanos, nuestra perfección. Es decir, yo creo que cuando venimos a este salmo nos damos cuenta que quizás no vamos a poder lograrlo. Decimos, Señor, es mucho, habla de un corazón transformado, de una integridad férrea, de una voluntad, de una adoración genuina, y yo creo que no lo voy a lograr, a veces decimos. Pero creo que el mensaje del Evangelio es que alguien ya lo cumplió, alguien ya lo vivió, y con su ayuda y con su gracia puede ayudarte a ti para que tú puedas llegar a cumplir los estándares de este salmo. Entonces, hermanos, yo creo que es el mensaje. Nos quedamos con este salmo hermoso, lo atesoramos, lo aplicamos y decimos, Señor, lo voy a vivir porque es lo que tú demandas para mi vida, para mi casa, para que yo me conduzca en medio de mi casa. Pero gracias porque ahora puedo ver que hay alguien más que ha caminado y vivido este salmo, y voy a pedirle la dirección para que me conduzca de acuerdo a este salmo. Entonces, hermanos, pues llegamos al final de nuestra lectura de esta hora, esperando, hermanos, que haya sido de bendición para tu vida. Y vamos a terminar haciendo una oración por la humanidad, por aquellos que sufren de esta enfermedad, de este virus COVID-19, y que Dios nos siga sosteniendo, hermanos, y que nos siga guardando, que al interior de nuestros hogares se respire la paz y el amor de Dios, y que tengamos un mensaje de esperanza, hermanos, al mundo, que no nos volvamos insensibles al dolor y a la necesidad de los demás, porque como hoy hemos aprendido a través de este salmo, vemos a un Jesús que se hizo solidario y que amó al prójimo, que mostró su amor a través de acciones, y la iglesia ha de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, que es para nosotros, Señor, una guía. Señor, es una brújula en medio de esta sociedad que no sabe hacia dónde camina, Padre. Yo te ruego que nos bendigas. Te ruego, Señor, que nos guardes. Oramos, Señor, por el mundo entero. Oramos para que, Señor, tú bendigas a los médicos y a los científicos, Señor, que trabajan en esta cura. Y, Señor, que pronto esta pandemia pueda pasar, Señor, y que tu iglesia, Señor, al estar recluida en sus casas, pueda vivir a la luz de este salmo. Que tengamos, Señor, ese deseo del salmista de poder vivir en integridad. Y donde ya no podemos, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, que nos haga recordar, Señor, que alguien ya vino a vivir este salmo, Señor, y ayúdanos a que nosotros también lo podamos practicar cada día, Padre. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en nuestro siguiente estudio del libro de los Salmos.